Buenos días, tardes o noches, mi querida audiencia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo la parte 4 de la serie D, ¿qué género es más difícil de desarrollar? Llegamos hasta acá gracias a que lograron la meta de 130 me gusta, y de verdad estoy enormemente agradecido por el apoyo que le han dado a esta serie. Muchas gracias por hacerlo posible. Pero antes de comenzar, tengo algo que contarles. Probablemente la siguiente parte, es decir, la parte 5, sea la última de esta serie. Si les soy 100% honesto, ya estoy algo cansadito de hablar del mismo tema y tengo muchas ganas de explorar otros aspectos del desarrollo de videojuegos de forma educativa. Así que, si quieren ver esa parte final, les dejo una meta sencilla: 100 me gustas y lo haré sin problemas. No descarto que, en un futuro, cuando ya no esté tan saturado con esta serie, pueda hacer una nueva entrega, pero por ahora vamos cerrando el ciclo. Como siempre, las dificultades serán las típicas: muy fácil, fácil, intermedio, difícil y piénsalo 2 veces antes de intentarlo. Además, en esta ocasión me acompaña mi amigo Vexes, que sinceramente, gracias a él, este canal sigue con vida. Saluda, Vexes. Hola, buenas y jueguísticas tardes. Acá el Vexes. O sea, yo, no él, yo. O sea, estoy acá para ayudar a comentar sobre géneros y cosas así. Y no estoy solo acompañado por él, sino también por mi gran amigo Ariel Iscar. Él se encargará de toda la parte de números y cifras, ya que está estudiando para ser contador auditor y ya está a punto de titularse. ¿Y quién mejor que un futuro contador para hablarnos de números? ¡Saluda al video! Buenas a todos, espero que estén de 10, aquí Arielix al habla. Muchas gracias por la invitación, Tom, es un gran honor para mí estar acá. Y espero que mi aporte al video pueda ser de utilidad. Así que, sin más introducciones, comencemos. El primer género que veremos en esta parte son los hack and slash, y para eso le cedo la palabra a Vexes. Bien, démosle. Un hack and slash es un videojuego de acción similar a un beat'em up a un shooter en tercera persona, pero en lugar de golpear enemigos con los puños o dispararles con un arma, el protagonista ataca con armas cuerpo a cuerpo. Ya saben, espadas, cuchillos, garrotes, cosas del estilo. Todo eso. Este género también se asemeja a un juego de aventuras en tercera persona, donde el héroe tiene un objetivo que cumplir, pero la verdadera meta del nivel suele ser eliminar tantos enemigos como te sea posible. El término a menudo se escribe con guiones y con la conjunción contraída. Por ejemplo, hack and slash, hack and slay, en español a veces es referido como mata-mata. Data de los 80 y el significado tuvo origen aparente en los juegos tipo Dungeons and Dragons. Sus raíces de juego nacieron de los juegos beat'em up con armas tipo Golden Axe y de los juegos Action RPG tipo Hydlate. Y uno de los mayores exponentes de cómo se entienden los hack and slash 3D a día de hoy debería ser Devil May Cry. Ahora bien, ¿qué tal les va? Aquí tenemos a Ariel Iscar para que nos hable de los números. Muy bien, es momento de hablar sobre el aspecto económico. De acuerdo con nuestras investigaciones, es un género que presenta un panorama bastante reñido en lo que refiere a competencia. Steam Database reporta que se lanzaron aproximadamente 539 juegos nuevos de este género en 2022, 609 en 2023 y alrededor de 800 en 2024, que, si lo promediamos, sería más o menos unos 650 juegos por año en este lapso, lo que es una oferta bastante cargada. Aún así, yendo más a la parte de dinero, el mayor éxito se lo han llevado unos pocos títulos que han logrado sobresalir, como por ejemplo Black Myth Wukong, Stellar Blade, Raven's Watch, como tantos otros. Juegos desarrollados y publicados por empresas grandes o con un presupuesto bastante generoso, que tienen más o menos un rango de venta típico que oscila entre 200 y 500.000 copias, lo que es casi 10 veces el promedio. Fuera de estas excepciones, y tomando en cuenta que la mediana de ingresos de un indie en Steam es de más o menos $4.000, obviamente sin tomar en cuenta el factor publisher, puedo concluir en que la mediana de los hack and slash estaría más o menos entre los $3.000 y $5.000. Es un mercado muy concentrado entre los grandes éxitos a nivel AAA, lo que hace bastante difícil abrirse paso y lograr un ingreso que esté por encima de la mediana. Y ahora, ¿qué tan difíciles son de hacer para un desarrollador indie? Miren, les voy a ser honesto, pensé en poner esto dentro de un piénsalo 2 veces, pero antes de emitir cualquier juicio, lo más importante es investigar, y lo que descubrí fue bastante interesante. Primero que todo, sí, se puede hacer un hack and slash en 3D, es totalmente posible. Hay material disponible en internet
Y de hecho, crear un prototipo donde tu personaje tenga una espada y corte enemigos es realizable. Pero, ¿qué pasa si queremos hacer algo más complejo? Investigando me topé con un juego llamado Void. Y ojo, esto no es ningún patrocinio ni nada por el estilo. Lo interesante de este juego es que fue desarrollado por una sola persona, lo cual me parece un ejemplo muy claro de lo que se puede lograr cuando tienes ganas, un poco de locura creativa y sabes lo que estás haciendo. Obviamente no es algo para todo el mundo, y yo recomendaría encarecidamente tener algo de experiencia previa antes de lanzarse a algo así. Además, cabe mencionar que Void recibió el apoyo de un publisher para su publicación, lo cual ayudó bastante, pero eso no le quita el mérito al logro que representa. Les voy a dejar en la descripción una especie de entrevista / artículo donde el creador cuenta un poco del desarrollo de su videojuego. Vale mucho la pena leerlo si les interesa el tema. Ahora bien, hablando más técnicamente, una de las partes más difíciles de este género es el tema de las animaciones y lograr que se sientan bien. Ya saben, juegos como Metal Gear Rising Revengeance requieren un nivel técnico altísimo y, sinceramente, ahí sí necesitarías un equipo entero por detrás. Pero si ya tienes experiencia en el desarrollo de videojuegos, podrías probar con este género, aunque teniendo en cuenta ciertas limitaciones, tales como las animaciones demasiado complejas. Así que, aunque yo ni loco recomendaría hacer un Hack and Slash como primer proyecto, si tienes un poco de recorrido y lo estás considerando para el futuro, es algo que se puede lograr. Y si además tienes un equipo con algo de experiencia y son tan atrevidos como tú, adelante. Por ende, el veredicto es claro, la dificultad la dejaré en difícil. Con experiencia se puede. Y, para mi sorpresa, más de lo que pensaba. Ahora continuaremos con Vexes, el cual explicará qué son los Tower Defense. Los Tower Defense son un subgénero de los videojuegos de estrategia en el que los jugadores defienden su territorio o posiciones obstaculizando el avance del enemigo, generalmente colocando estructuras defensivas en su camino de ataque, para que éstas automáticamente ralenticen, bloqueen y destruyan al enemigo. Normalmente no se tiene control sobre estas estructuras más que para determinar su posición y, en ciertos casos, sus mejoras. El concepto en sí mismo surgió de los juegos de mesa clásicos, pero el propio término Tower Defense comenzó a tomar forma por allá de los 90s. Uno de los que sentó alguna de las bases del género fue Rampart, y se comenzaron a popularizar gracias a mapas personalizados de juegos como StarCraft y Warcraft 3. Algunos de los ejemplos más destacables del género son Kingdom Rush, Plants vs Zombies, Bloons TD y Thronefall. Muy bien, continuaremos ahora con Arielix para que nos responda qué tan rentables son los Tower Defense. Es momento de hablar sobre cifras respecto de los Tower Defense, y afortunadamente tenemos una referencia más certera para hablar respecto de ellos. Muy bien, según podemos observar en este gráfico, la mediana de este género se ubica prácticamente en los $2.500. De acuerdo con los datos de Steam Database, tomando el mismo lapso de 3 años, el promedio de juegos lanzados está cerca de los 400, aunque este dato está un tanto inflado por el boom que tuvo el género en 2024, lanzando un total de 530 juegos, 693 si contamos los free to play. Desde el punto de vista del mínimo viable, son ganancias modestas para un mercado que está bastante concurrido, aunque es posible destacar si es que logras atraer algún nicho específico. En especial quiero destacar que el panorama es algo más alentador en el terreno de los juegos de celular, donde varios juegos han logrado hacerse su lugar rápidamente, en especial gracias al modelo juego free to play con microtransacciones, como por ejemplo Clash Royale, aunque este obviamente es un juego de una empresa de experiencia y con un gran trabajo de marketing. Pero regresando a lo que nos importa, francamente lo veo como un mercado que da ingresos bastante humildes, por decirlo de una manera. Es algo de lo que se sacaría provecho si desarrollas en solitario y mantienes los costos lo más bajos que se pueda. Si lo desarrollas en equipo, la verdad es que ahí la inversión en este tipo de videojuegos disminuye su viabilidad de manera considerable. Ahora, pasando a la típica pregunta del video, ¿qué tan difícil es hacer un Tower Defense? La verdad es una buena pregunta, y aunque puede parecer complicado, no lo es tanto. Claro que requieren ciertos conocimientos, pero son más sencillos en comparación a otros géneros vistos en esta serie, como podrían ser los roguelike Death Builder o los Hack and Slash que acabamos de ver. Diría que su dificultad está más o menos al nivel de un beat'em up, género que veremos más adelante.
No existe una única manera de hacer un Tower Defense. Por ejemplo, hay desarrolladores que simplemente colocan cubos en Unity. Unity es un motor de desarrollo de videojuegos para construir la base, como lo muestra Brakis en su serie de tutoriales. Otros prefieren un enfoque más tradicional, con sistemas de casillas más complejos que usan arreglos y estructuras algo más elaboradas, pero tampoco nada del otro mundo. Además, este tipo de juegos no requieren una gran cantidad de animaciones. Los enemigos que se mueven por el escenario, por ejemplo, pueden ser animados con esqueletos 2D, huesos, lo cual es más simple que animar frame por frame, aunque ambas opciones son válidas o incluso hacerlo en 3D. Ahora bien, lo más importante en un Tower Defense no es tanto lo técnico, sino el diseño. Hay que poner mucho ojo que el juego no se vuelva repetitivo o monótono y trabajar bastante en el balance general. Allí recae gran parte de la dificultad, junto con algunas cosas relacionadas con la programación. Además, no son juegos excesivamente caros o complejos de hacer, por ende son perfectamente alcanzables. No me atrevería a decir que son fáciles, porque si estás empezando desde cero, hay varias cositas que tendrás que entender y dominar a nivel de código. Pero tampoco estás enfrentándote a un género sin documentación o con una complejidad desbordante. Si ya hiciste 2 proyectos antes o incluso uno bien completo, el siguiente perfectamente podría ser un Tower Defense. Con algo de esfuerzo podrías sacarlo adelante, así que mi veredicto sería dificultad intermedia. Para finalizar, veremos el género beat'em up. ¿Todo tuyo, Vexes? Los beat'em ups son juegos de acción donde el protagonista avanza de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, como sea, en un escenario de scroll horizontal en 2D, pero igual existen en 3D. Aquí mientras caminas pasas enfrentando a múltiples enemigos en combates a puño limpio casi siempre. Suelen tener jefes al final de cada nivel y destacan por su jugabilidad cooperativa. Son conocidos como juegos de yo contra el barrio y suelen desarrollarse en entornos urbanos con tramas de crimen o venganza, aunque también puede incluir elementos históricos de ciencia ficción o fantasía. Los orígenes del género vienen de Kung Fu Master y Renegade, ambos de los 80. Se hicieron muy populares en la era arcade con juegos como Double Dragon, Street of Rage o el juego de las Tortugas Ninja. Y a pesar de que ya ha pasado su época dorada, siguen estando presentes con juegos como Scott Pilgrim vs. The World, River City Girls o Mayhem Brawler. También quiero hacer una mención muy especial, sería la saga de Yakuza, que aunque no es estrictamente un beat'em up, sí tiene el alma de uno. Ahora, para finalizar con los datos, regresaremos con Arialis Carr. Pasemos a hablar de la rentabilidad de los videojuegos beat'em up. Pongamos una vez más el gráfico en pantalla para realizar el análisis. La mediana se ubica aproximadamente en los $2.800, un poquito menos de 3.000, en un mercado con menos juegos a comparación de los Tower Defense que analizamos con anterioridad. Nuevamente, con los datos de Steam Database a mano, el promedio de juegos lanzados por año en este género durante los últimos 3 años toca los 338 juegos totales, y dicha cantidad baja a 261 si sacamos de la ecuación a los juegos gratuitos. Poniéndonos en los zapatos de un desarrollador independiente, es un poco más rentable, aunque tampoco es una diferencia abrumadora. Manteniendo el producto mínimo viable, la rentabilidad es modesta en caso de un desarrollador individual, asumiendo claro que mantiene los costos en el nivel más mínimo que pueda, y si es que logra acertar con el nicho al que quiera apuntar. En general es un poco más viable, pero todavía está lejos de ser un ingreso abundante, siempre desde el punto de vista de un desarrollador que se está iniciando en este campo. Bien, ¿y qué tan difícil es hacer un beat'em up siendo indie? La verdad, no hay tanta información exacta disponible en internet. Ojo, sí existen tutoriales y algunas guías, pero si hablamos de documentación más profunda y técnica, hay menos de la que pensaba. Aún así, independientemente de eso y respondiendo directamente a la pregunta, la dificultad va de intermedia a difícil. Lo más complejo de este género es que el personaje necesita muchas animaciones, además de que tiene que poder ejecutar uno que otro combo atractivo, y todo debe sentirse bien al momento de golpear a los enemigos. La IA de los enemigos, por suerte, no necesita ser extremadamente avanzada. Con algoritmos como el pathfinding se puede lograr un buen resultado. Si les interesa, ya he explicado este algoritmo
en otro video. Pero sin duda lo más complicado es crear enemigos que sean entretenidos de combatir, personajes bien animados y un sistema de combate que se sienta fluido y satisfactorio. A diferencia de los juegos de pelea más tradicionales, que son muchísimo más complejos en términos de mecánicas, precisión y balanceo, los beat'em up son mucho más simples en su sistema de combate. Yo mismo hice un prototipo de beat'em up en la universidad. Era feo, funcionaba medio raro, pero era un beat'em up al final y al cabo. Estaba inspirado en Streets of Rage, pero con una mecánica rara de alquimia, donde podías combinar objetos del escenario que encontrabas tirados en el piso. Le faltaba mucho pulido, claro, pero con un equipo pequeño o más conocimientos técnicos en programación y otras áreas, se podría haber sacado algo más completo. Además, existen casos reales como Fight and Rage, hecho completamente por una sola persona, lo que demuestra que sí se puede. Por ende, el veredicto es claro: dificultad de intermedia a difícil, pero definitivamente es realizable. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. La verdad fue bastante interesante investigar sobre estos géneros y ver qué salía. Diría que fue una de las partes más entretenidas de realizar dentro de esta serie. Ahora les toca a ustedes, chicos, Vexes y Arielix, despídanse y cuenten qué les pareció todo esto. Y bueno, siempre es interesante investigar estas cosas, me enteré de cosas que no sabía y fue muy divertido. Gracias por la invitación y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos por ver el video y muchísimas gracias nuevamente Tom por la invitación, significa muchísimo para mí. Fue un tema bien interesante de investigar. Un saludo para todos y cuídense mucho. Y con esto dicho, yo, el detective Tom Marlowe, me despido. Recuerden dejar su like y llegar a los 100 me gustas para tener una posible parte final de esta serie, o al menos hasta que se me ocurra hacer una hipotética parte 6. No olviden visitar la lista de reproducción y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos, chicos y chicas. Bye bye.